Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Como es habitual, cada viernes aquí estamos a esta hora del mediodía, de cara pues a hablar, a charlar durante un rato con un nuevo invitado. Saludamos como siempre a los oyentes de La Vega del Guadalquivir, Campiña, Alcores y en redes pues desde cualquier parte del mundo. Ven ustedes un primer plano de donde nos encontramos, están viendo una grúa, es una grúa en miniatura, porque estamos nada más y nada menos que en la orilla del Guadalquivir, estamos en la sede de la Autoridad Portuaria. Presidente Rafael Carmona, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es la Autoridad Portuaria? Pues mira, la Autoridad Portuaria es el organismo que ha sucedido a la antigua Junta de Obras del Puerto, que en Sevilla se llamaba Junta de Obras del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. Y es un organismo que depende de la Administración General del Estado. Tenemos otro organismo que nos coordina, que es el organismo público Puertos del Estado, y que tenemos encomendado la gestión del dominio público portuario. Y en el caso de Sevilla concurre la circunstancia especial de que el puerto de Sevilla es el único puerto marítimo de interior que se encuentra a aproximadamente 87 kilómetros de la costa y que bajo nuestra responsabilidad también está la gestión de la lámina de agua, de todos los usos que se le dan a la lámina de agua, pues desde aquí, desde Sevilla, hasta el faro de Chipiona, que es la primera señal marítima que se aborda cuando se quiere acceder al puerto de Sevilla. ¿Desde el faro de Chipiona hasta Alcalá del Río? Hasta Alcalá del Río. Esa es toda la responsabilidad de la lámina de agua que tiene la Autoridad Portuaria de Sevilla. Y nos corresponde a nosotros gestionarla adecuadamente para que los barcos puedan llegar a los muelles con total seguridad. ¿Y cuál es la misión del presidente? Bueno, nosotros tenemos aquí un equipo técnico fantástico, una dirección general y después tenemos una serie de empleados públicos, todos muy bien formados en este sector. El director general es un ingeniero de caminos, tenemos abogados del Estado, asesores jurídicos, ingenieros de caminos. Y a mí lo que me corresponde es coordinarlo, hacer que esa gestión pues cumpla con los objetivos estratégicos que nos hemos marcado y consigamos dar el servicio para el que esta infraestructura está concebida, que es el servicio logístico y portuario, porque hoy los puertos son algo más que muelles. Hoy los puertos son polos de atracción de actividad económica, de actividad logística, industrial, de restauración, de ocio, de todo tipo. Y lo que tenemos que hacer es saber coordinar adecuadamente todos esos intereses que giran en torno a estos objetivos y que esa comunidad portuaria que trabaja aquí pues reciba los servicios adecuados y desarrolle su actividad de una manera adecuada, que lo haga rentable y reporten al territorio pues economía, actividad y riqueza. Riqueza, esa es la palabra. Durante los últimos 400 años, sobre todo al principio, después del descubrimiento de América, esto se convirtió en un centro fundamental y era pues el no más, ¿no? Hombre, el puerto de Sevilla ha sido el referente mundial en la carrera de las Indias. Cuando se descubre América, que no se sabía que se había descubierto América, pues se toma una decisión importantísima, que es que la Casa de la Contratación se sitúa en Sevilla y por tanto todo aquel que quería hacer comercio con las Indias tenía que pasar por aquí y los barcos salían de aquí y las empresas, entre comillas empresas, las empresas de aquella época todas partían desde la ciudad de Sevilla y claro, en comparación con hoy, pues Sevilla sería la Nueva York de aquel entonces. Hoy, ¿cómo es la situación del puerto de Sevilla? Bueno, hoy el puerto de Sevilla es un puerto, insisto, es un puerto marítimo de interior que para llegar a él hay que navegar a través de la vía del Guadalquivir y tal como ocurrió hace muchísimos años también, la ría del Guadalquivir pues tiene una serie de aspectos que hay que, bueno, con los que hay que sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, tenemos un calado de fondo que hace que los barcos que vengan aquí no pueden superar los 7,20 metros. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que hoy, que vivimos en un momento en el que el cambio de escala en cuanto a al tamaño de los buques que se construyen
sería insospechado en los años 50, porque ¿qué quiero decir? Que es que hoy hay barcos que transportan 23.000 TEUs, 23.000 contenedores. Eso no puede venir al puerto de Sevilla, evidentemente. Tenemos esa particularidad, esa singularidad, y al puerto de Sevilla, pues como insisto, como le ocurrió ya también hace mucho tiempo, cuando se empezaron a construir los grandes galeones, pues hubo que trasladar la Casa de la Contratación hacia Cádiz porque esos barcos tan grandes no podían llegar al puerto de Sevilla. Luego ha habido un momento importante en los años 50 del siglo pasado, donde se hicieron grandes inversiones en el puerto de Sevilla, incluso se situó un astillero de fabricación de buques aquí en nuestras instalaciones y fue una época muy próspera. Hoy el puerto de Sevilla atiende a las necesidades de este hinterland, de este territorio. Aquí en Sevilla, sobre todo, lo que se produce, pues, sector agroalimentario, aceite, trigo, grano, se necesitan fertilizantes. Tenemos dos siderúrgicas aquí muy cercanas, una en Alcalá de Guadaira y otra en Jerez de los Caballeros. Bueno, pues todas las chatarras que necesitan esas siderúrgicas para después transformarlas en vigas de acero o en elementos de acero, en planchas, etcétera, pues se hace por aquí, y nosotros de lo que vivimos es precisamente de eso. Y luego también de la conexión con las Islas Canarias. Somos el principal puerto de transporte de contenedor a las islas y nos sentimos muy orgullosos de abastecer a las islas. Hemos crecido bastante y este es efectivamente nuestro principal foco de actividad. Sector agroalimentario, aceites, grasas, fertilizantes y siderúrgicos. ¿Dragado sí o dragado no del río? Bueno, dragado de mantenimiento hay que hacerlo todos los años, porque si tenemos que garantizar la seguridad de la navegación. Nosotros entendemos que quizás sería bueno el que se pudiera hacer una prospección para conseguir que puedan venir barcos con más carga. Cuando hablo de barcos con más carga, no estoy diciendo barcos más grandes, porque ya vienen barcos muy grandes al puerto de Sevilla. Lo que pasa es que vienen a media carga. Aquí vienen barcos que pueden cargar hasta 40.000 toneladas. Sin embargo, vienen con 17.000, que es el máximo que les permite entrar el calado, porque cuando cargan más se hunden y más calado necesitan. Nosotros estamos ahora mismo en un proyecto que es el proyecto de optimización de la navegación, y lo que pretendemos es, sin tocar el fondo, poder conseguir que vengan barcos con más carga. Y alguien se preguntará, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues esto es posible teniendo un conocimiento más profundo de la ría. Nosotros le hemos encargado a la Universidad de Málaga que nos estudie, que nos modelice las mareas. Y sabemos ahora mismo, en cada momento, en función de la pleamar y de la bajamar, en qué momento hay un nivel de agua suficiente para que puedan acceder barcos con la carga que vienen. Eso hace que podamos sincronizar ese acceso o esa salida de los buques, aprovechando al máximo la carga y haciendo, por tanto, que el transporte sea lo más eficiente posible. ¿Nos gustaría poder tener mayor profundidad? Sí que nos gustaría, pero hay que conciliar todos los intereses. Hay que conciliar también los intereses de unos productores fantásticos que también sacan su producto por el puerto de Sevilla, como son los arroceros, y hay que conciliar también los intereses que tenemos todos los ciudadanos andaluces, que nos sentimos súper orgullosos de la magnífica joya que tenemos en Doñana, este parque nacional y parque natural, que tenemos que conservarlo. Entonces, si fuéramos capaces de conciliar estos intereses económicos que yo represento, que es la actividad portuaria, con esos intereses medioambientales y con los intereses de los arroceros, pues si fuéramos capaces de hacerlo adecuadamente, estoy convencido que conseguiríamos que pudieran venir barcos con mayor carga. Ahí juega un papel fundamental también los prácticos a la hora de la conducción. Hombre, ¿no? Del barco. Los prácticos, que son un gremio que son imprescindibles, sobre todo en el puerto de Sevilla, pero en todos los puertos. ¿Por qué? Porque ellos embarcan en Chipiona y llevan la responsabilidad de traer seguro el buque hasta los muelles.
En el momento en el que embarcan, el capitán ya se pone a las órdenes del práctico y van navegando conjuntamente. Entonces tienen una tarea muy compleja, muy difícil, muy arriesgada. Y un conocimiento perfecto de lo que es la ría. Navegar por la ría, y tenemos que, bueno, pues dependemos mucho de ellos. Y los capitanes también dependen de ellos, porque llevan una carga que tiene muchísimo valor, además del valor que tiene el propio buque, ¿no? Entonces, ellos cumplen un papel primordial. Sin ellos no sería posible venir al puerto de Sevilla. O sea que, fíjense si tiene importancia la función que realizan los prácticos, ¿no? Nuestra relación con ellos ahora es muy buena y ellos hacen un trabajo espectacular. Gracias a ellos, pues hemos podido cambiar la escalilla de calados, que la hemos llevado hasta 7,20 metros, explicando que esos 7,20 metros es saliendo o entrando con doble marea. Es decir, a los barcos que vienen a Sevilla les llamamos los barcos surferos, porque los dejamos fondeados en Chipiona, esperamos que llegue la pleamar, navegan acompañando a la ola, llega un momento en el que se fondean y esperan a la siguiente marea para poder llegar a plena carga. Eso se hace gracias a la colaboración de los prácticos y bueno, estamos teniendo mucho éxito y estamos consiguiendo que vengan barcos con mucha carga, barcos que nunca se pensaron que podían venir al puerto de Sevilla. ¿El ferrocarril qué papel juega en el puerto de Sevilla? Esa es otra de las cuestiones importantísimas y que nos caracteriza al puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla yo siempre lo defino como un puerto multimodal, donde tenemos una terminal ferroviaria al pie, justo pegado al buque, en el cantil del muelle, de tal manera que el ferrocarril está esperando a que se saquen del buque los contenedores y se coloquen con la misma grúa. Es el ejemplo de la mayor eficiencia en las operaciones portuarias. Tenemos 2 vías pegadas en el cantil del muelle y 3 vías a 100 metros del cantil del muelle. ¿Qué operaciones realizamos? Hoy por hoy tenemos tantos barcos como trenes. Aproximadamente 980, 1.000 barcos al año y 1.200 trenes al año. Tenemos una conexión diaria con el puerto de Sines, que es un puerto portugués que nos abre hacia todo el mundo. Cualquier producto que se quiera exportar desde Sevilla resuelve los trámites aduaneros aquí en el puerto, se embarca en el tren que nos une con Sines y ese mismo día está en el puerto de Sines. Nosotros tenemos una conexión diaria de ida y vuelta con el puerto de Sines. Y luego tenemos conexiones también con Madrid, con Valencia y con Bilbao. Y luego tenemos pues aquellos trenes que hacen operaciones privadas. Pues por ejemplo, hay que traer un transformador de la planta de Hitachi de Córdoba, la antigua ABB, ahora Hitachi, pues embarcan muchos transformadores por el puerto de Sevilla, pues se hace una composición especial para poder traer ese transformador que después sale hacia la exportación y sale por aquí, por Sevilla. Hemos hablado un poco en esta primera parte del trabajo actual del presidente de la Autoridad Portuaria, pero Rafael Carmona es un hombre con un bagaje impresionante, profesor. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla desde el año 90, mantengo mi reserva de plaza y lo he compatibilizado toda mi vida, el dar clases con mi vida profesional. En este momento no puedo compatibilizarlo porque este puesto tiene una exigencia de exclusividad que impide el poder dar clases y bueno, mato el gusanillo pues explicando este sector cada vez que puedo, en mesas redondas, en presentaciones, etcétera. Y en la radio y en las redes, como acaba de pasar ahora mismo, y como yo creo que nos ha reflejado perfectamente lo que es el puerto de Sevilla, la situación actual, pero vamos a hablar ahora también de ti. Nosotros nos conocimos hace muchos años. Bueno, yo soy muy joven, ¿eh? Pero hace muchos años que nos conocimos. Yo soy muy joven, pero es verdad que hace muchos años nosotros nos conocimos, muchos. Me lo has recordado tú antes, fue en Radio Triana, ¿no? Sí, allá por los años 80, yo creo que entonces estaba en el parvulario, pero bueno, no. Bueno, bromas aparte, bromas aparte. Pero estudiabas un club o era el vicepresidente de un club. Estaba en la facultad de Económicas, que yo he hecho muchas cosas siendo estudiante, y el equipo de fútbol de nuestra facultad, yo jugaba al balonmano,
pero el equipo de fútbol de nuestra facultad había quedado campeón de España de fútbol universitario. Y en ese momento, pues los jugadores, que eran buenos amigos míos de ese equipo, plantearon que podíamos montar un equipo de fútbol sala. Y así lo hicimos. Hicimos un equipo de fútbol sala, nos patrocinó Café Catunambú y nos llamamos Celle Catunambú. Bueno, ese equipo fue, y sacamos la licencia federativa, participamos en el campeonato de Andalucía y quedamos subcampeones. Y entonces fue cuando yo te entrevisté en Radio Triana. Y cuando quedamos subcampeones, pues tuve el honor de ser entrevistado por mi buen amigo Bartolomé en Radio Triana, que tenía su sede muy cerca del Alcázar, entre la... Sí, que daba de la avenida con el de la Alcázar, Avenida de la Constitución hacia la calle del Arquito. Ahí estaba Radio Triana, de eso hace ya algunos años. Y allí años. estuvimos hablando de los éxitos del equipo de fútbol sala de la Facultad de Económicas, del cual yo era el presidente. Hablamos también, he recordado y te lo he recordado antes, me encontré hace poco, ahora un mes y medio, un escrito manual de una presentación que yo te hice ya en La Cartuja, una entrevista que te hizo Juan Carlos Vélez. Tú además con Juan Carlos Vélez participaba como sevillano de guardia. En una tertulia. En una tertulia. Y además te hizo una entrevista y yo fui la persona encargada de hacer la presentación por mi amistad contigo, porque como te conocía, y me encontré hace pocos días esos papeles escritos a mano, que después hice yo con ellos la presentación. 2 etapas tuyas en Sevilla, fundamentales, que algunas fueron paralelas. Tú fuiste el delegado de urbanismo de la ciudad de Sevilla. Sí. En el año 1999, en marzo del 99, yo en aquel entonces, en esa fecha, era el coordinador general del Estadio Olímpico. Hablaremos de esa parte. El presidente del Estadio Olímpico, pero claro, es que una venía concatenada a la otra. El presidente del Estadio Olímpico era Alejandro Rojas Marcos, y entonces me propone en marzo, que iba a haber elecciones locales en junio, me propone que me incorporara como independiente en las listas del Partido Andalucista al Ayuntamiento de Sevilla. Yo le digo que sí, acepto, nos presentamos a las elecciones y entramos a formar parte del gobierno de la ciudad, y a mí me asignan el área de urbanismo y soy el teniente de alcalde delegado de urbanismo. ¿Qué recuerdas de aquello? Bueno, para mí fue una etapa pues estupenda. En la etapa de los 4 años que estuve en la responsabilidad urbanística de la ciudad, pues para mí fue maravilloso, porque presentamos nada más llegar al ayuntamiento, presenté un programa político, un programa de trabajo muy excepcional. Planteamos revisar el Plan General de Ordenación Urbana, cerrar una etapa en la que parecía que estaba agotado el suelo y que había que repensar la ciudad para los próximos 20 años, y así lo hicimos. Conformé un equipo técnico liderado por Manuel Ángel González Fustegueras y bueno, empezamos a revisar pues todos los documentos urbanísticos que había en la ciudad, paralizamos licencias en algunas zonas, planteamos mesas de participación de todas las asociaciones, todos los ciudadanos, mesas territoriales, porque fuimos hablando de la nueva Sevilla que se iba a desarrollar en todos los distritos, y luego también unas mesas técnicas donde le dimos participación a todo el mundo. Yo creo que fue un proceso muy participativo, se extendió en el tiempo, duró pues casi la legislatura entera, y tuve la suerte de poder aprobar inicialmente el plan antes de dejar de ser delegado de urbanismo. Estadio Olímpico entonces, hoy Estadio de la Cartuja. Eso fue previo. Eso fue. ¿Y lo tuviste que vivir porque tú cogiste el estadio casi ya en los cimientos? ¿O? No. Yo estaba dedicado a lo que es mi vida profesional, que era a auditar el sector público. Tu trabajo, tú tienes una plaza de auditor, que estás en excedencia, lo mismo que como profesor. Sí, yo soy auditor público, auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y en aquel entonces, en el año 1997, 1 de marzo de 1997, que es cuando me ficha el Consejo de Administración de la Sociedad Estadio Olímpico, yo estaba auditando el Ayuntamiento de Marbella. En aquel entonces estaba presidido por don Jesús Gil y Gil.
y me echó del ayuntamiento, porque llevábamos un mes y medio pidiendo cuentas, viendo los papeles, teníamos que auditar 4 años. El primer año era el año del anterior gobierno, que era un gobierno socialista. El siguiente año era un gobierno a medias entre el Partido Socialista. Había sido los 6 primeros meses de gestión del Partido Socialista y a partir de ahí ya empezó la gestión del gobierno de Gil, del partido se llamaba Gil también, Grupo Independiente Liberal. Y entonces, después de que lleváramos allí ya mucho tiempo, cuando empezamos a revisar su gestión, pues ya planteó que no teníamos competencia, bueno, presentó unos escritos y yo salí de ese ayuntamiento y me fui a auditar el ayuntamiento de Garrucha, en Almería, que no tuve los problemas que había tenido en Marbella. Y en ese momento es cuando me llaman de la Sociedad Estadio Olímpico, que la presidía Alejandro Rojas Marco, pero en la que participaba pues la alcaldesa, que entonces era Soledad Becerril, y también estaba el Partido Socialista, porque el presidente de la Diputación pertenecía también a la Sociedad Estadio Olímpico, que era Alfredo Sánchez Montesirín, y el Ayuntamiento de Santiponce. Y el Ayuntamiento de Santiponce. Porque parte del estadio pertenece a Santiponce. Que el alcalde también participaba. Entonces estaban todas las administraciones, estaba también la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, y entre todos me proponen a mí y yo acepto. Entro el 1 de marzo del 97 y no había nada. Y la intención era que Sevilla pudiera presentarse al corte, porque Sevilla estaba en la carrera olímpica. Sevilla 2004. Y la selección que se hacía de las ciudades, pues lo que se pretendía es que Sevilla pudiera llevar el inicio de unas obras para poder tener un estadio que pudiera albergar a los Juegos Olímpicos. La idea del estadio no era solo la de albergar los Juegos Olímpicos, sino que ya en la ciudad, desde hacía tiempo, se estaba manejando una idea que era tener un estadio único. Era sacar a los estadios de del centro de la ciudad, tanto el Sánchez Pizjuán como el Benito Villamarín, y que los dos equipos se pudieran ir a jugar al nuevo estadio. Entonces, bajo esa idea, o sobre ese proyecto de poder hacer confluir a los dos equipos en un gran estadio, que además ese estadio pudiera servir para celebrar los Juegos Olímpicos, fue la intención que tenía esa sociedad, ¿no? La Sociedad de Estadio Olímpico. Me ficharon en marzo y a mitad, más o menos en junio, era el corte, y entonces Sevilla no pasa el corte para poder organizar los Juegos Olímpicos. Aquello cae como un jarro de agua fría, pero se había presentado también la candidatura a celebrar el Mundial de Atletismo. Del 99. Exactamente. Y esa candidatura, al mes, estoy hablando a finales de mayo y finales de junio, en junio ya sí que le otorgan a Sevilla el Mundial para 1999, estoy hablando del 97, y entonces a partir de ese momento nos tenemos que poner a trabajar muy deprisa, porque el estadio tenía que estar terminado para celebrar el Mundial en agosto del 99, y claro, antes de celebrar el Mundial en agosto del 99 habría que terminar las obras y habría que rodarlo, había que probarlo. Entonces nos pusimos como fecha mayo del 99 para poderlo inaugurar, tener por lo menos 3 meses de rodaje del propio estadio. Y así lo hicimos y lo conseguimos, porque si no me falla la memoria, inauguramos el estadio el 5 de mayo de 1999. Fue desde el punto de vista profesional, un reto tremendo, y un reto tremendo concluido con satisfacción, porque pudimos inaugurar el 5 de mayo del 99 con éxito. Se inauguró con un partido de fútbol de la selección española de fútbol, un España-Croacia. Me acuerdo perfectamente. Ganó España y tuvimos la suerte también de que un sevillista de aquel entonces fuera el que marcara el primer gol, que fue Davor Šuker, aunque después... Pero jugaba con Croacia. Jugaba con Croacia, pero después le ganamos 3-1 y el partido se desarrolló perfectamente, se inauguró, y en el intermedio, además, celebramos también una prueba de 1.500 metros, que también fue el bautizo de la pista de atletismo que se había preparado para celebrar el Mundial, ¿no? 3 apuntes sobre el Estadio Olímpico, yo lo sigo llamando Olímpico, o Estadio de la Cartuja. Yo siempre le he dicho Estadio Olímpico y siempre se lo diré. Yo cumplí la semana pasada 51 años de profesión, que son algunos ya. El momento más emotivo lo viví
el día que Abel Antón, en esa maratón, Bueno, en la entrada. Se lo recordé hace poco, que coincidí con él en la entrada. Se lo recordé hace poco, que coincidí con él en Teruel, en una gala del deporte, y yo creo que ha sido el momento. Ahí nos sentimos todos Abel Antón. Todos entramos en el estadio liderando esa maratón. Eso fue maravilloso. Algo apoteósico. Sí. Otro apunte. Hace 4 o 5 meses, antes de empezar la obra de remodelación, la misma entrevista que estamos aquí, sentados igual, se la hice a Paco Carvajal, pero en el césped del Estadio Olímpico, Estadio de la Cartuja. Cuando empezamos a hablar de la obra, me dijo, este estadio, a día de hoy, se construye finales del siglo XX, estamos como ustedes saben, en el año 24, casi 25, está en vigor, tiene el tanque de tormenta mayor de Europa. Hoy la obra que se va a hacer no tiene problema ninguno, retirar tierra y empezar a construir, porque está hecho el anillo de tal forma que alberga cualquiera. La cubierta, no hay nada más que agregar, está hecho para ¿Por qué se hizo eso así? Este estadio, cuando se hizo y cuando se inauguró, era el más moderno, tiene la catalogación de 5 estrellas. Nos la entregó Lennart Johansson, que tengo la fotografía guardada y nos la entregó en el Alcázar de la ciudad, en el Alcázar de Sevilla, en la noche anterior a la final de la UEFA que se celebró en el Estadio Olímpico, que fue la disputada por el Celtic de Glasgow y el Oporto. La mujer española era la mía. El Oporto de Mourinho. Bueno, pues el Oporto de Mourinho ganó ese día. Bueno, pues ese día nos entregaron la placa 5 estrellas del estadio. Y me decía, ¿es un estadio moderno? Sí, muy moderno. Y ya estaba previsto el que se hiciera la obra que se está haciendo ahora 25 años después. Porque insisto que lo que se pretendía es que fuera el estadio único. Y lo que se pretendía era acercar el graderío al césped y ganar 10.000 plazas. Que es lo que se va a hacer ahora. De tal manera que el estadio se hubiera convertido en un estadio de 70.000 asientos, sin pistas de atletismo y con la intención, tiene 4 edificios en las esquinas, la pretensión era que 2 de los edificios lo ocuparan los equipos de la ciudad y disfrutaran de esas instalaciones para sus grandes éxitos. Eso no salió por diferentes motivos. Yo creo que el principal motivo fue una batalla política tremenda y desgraciadamente no salió, pero bueno, los éxitos de los equipos los hemos vivido también y el éxito del estadio también, porque hay mucha gente que critica que en ese estadio no se ha hecho casi nada, y yo le diría lo contrario. En ese estadio se ha hecho de todo. De todo es de todo. Falta un mundial que se celebrará en el 2030. Pero han jugado los 2 equipos de la ciudad. Ya jugó el Sevilla, siendo yo presidente, jugó el Sevilla un partido de Liga contra el Real Madrid. Fue el partido donde mayores ingresos consiguió el Sevilla de su historia hasta ese momento. Luego ha jugado el Betis y ha vuelto a jugar el Sevilla cuando han tenido que salir de sus estadios por diferentes motivos. Ha jugado la selección española múltiples veces. Se ha celebrado una Eurocopa. Han jugado la selección femenina. Ha habido miles de conciertos. Yo ya no sé cuántos conciertos contar en el estadio. Ha ido la Macarena en procesión. Que esto a quien se le diga, pues igual no lo cree, pero ha ido la Macarena. Bueno, y podría seguir así enumerando actividades que se han realizado. Yo creo que le ha dado muchísimo a la ciudad. Es un referente de la ciudad y yo estoy tremendamente orgulloso de haber participado en la construcción de este estadio. El tercer apunte que tengo que hacer sobre el estadio es que tú fuiste mi jefe. Yo estuve unos meses contigo llevando el gabinete de comunicación en aquellos años. Estamos ya casi en la recta final. ¿Cómo lleva Laura todo esto? Hombre, Laura mi mujer. El día que le dije que dejaba la Cámara de Cuentas porque me iba al Estadio Olímpico, me preguntó, ¿pero va a ser más tranquilo? Porque en la Cámara de Cuentas yo cogía la maleta el lunes y me iba a auditar y volvía el viernes, ¿no? Y claro, yo le dije que sí, hombre, que el estadio estaba ahí. Y en aquel momento yo solo tenía una hija, mi hija Laura. Ahora tienes luego, una hija y 2. Tengo 3. Y durante la construcción del estadio nació mi hijo Rafael, que salí del estadio un momentito, me dio tiempo de ir a verlo cuando nació, estuve en el parto con él
Y luego inmediatamente volví a la obra. Y mi mujer me decía que es que ha nacido Rafa y es que no lo ves, es que no lo ves. Bueno, lo lleva bien. Nosotros nos conocemos desde que teníamos 14 años. Y ya cuando estaba yo en la facultad casi me veía poco, porque estaba pasado mucho tiempo en la facultad, casi no salía de ella. Y ella siempre ha visto o ha conocido cómo son mis inquietudes y a lo que yo me dedico, ¿no? Pues no estaba contento solo con ser auditor, sino que también daba clases. Entonces, cuando salía de la Cámara de Cuentas, salía corriendo a dar clases. Y luego, pues los fines de semana buscábamos la manera de resarcirnos, ¿no? Y he ido coordinándome, ordenándome y bueno, es verdad que ella ha sabido llevarlo muy bien. Y ahí estamos, felizmente casados, con 3 hijos. Me saca la tarjeta roja Fernando. Hemos terminado, Rafael, yo creo que esto merece la pena un día hacer en el río, en algún otro día, o a lo mejor, no sé. Al aire libre. ¿Se compromete? Sí, hombre, podemos hacer la segunda parte. Una segunda parte. Señores, yo creo que hoy han conocido ustedes al presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, y han conocido también qué es la Autoridad Portuaria, cuál es su misión y cuál es su trabajo. Rafael, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Bartolomé. Encantado de estar de nuevo contigo y que todo vaya muy bien. Eso es lo que deseamos. Gracias, buenas tardes. Venga, buenas tardes.